Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Café Libertad, desde provincia de Buenos Aires. Quien les habla es Ezequiel Gigante. Hoy una nueva edición especial. Vamos a estar tomando un café, obviamente con mi compañera, a quien en instantes voy a agregar, que es María Celeste Ponce. Pero tenemos como invitado a Agustín Echevarne, ¿sí? El economista tan conocido que va a dialogar con nosotros sobre con el pasado y con la actualidad del liberalismo y particularmente con el espacio que él representa, que es Republicanos Unidos. ¿Qué tal, María Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, César? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos bien? Bien, acá ya con el café preparada. Así es, acá yo ¿Vos? tengo el mío, así que bueno, estamos arrancando una nueva edición especial. Digo especial porque todos los sábados son especiales, ya que tenemos nuestros invitados los días sábados. Hoy es el turno de Agustín Echeverne, como fue el sábado pasado de Javier Milei. Ujú, exacto. Y el martes hacemos una edición especial. No hay que olvidarse que tenemos una entrevista con Agustín Laje. Va a ser una edición especial. El martes, pero va a ser el martes a las 23 horas, ¿verdad? Ahí le mandé a Perfecto. Agustín. A Agustín no sé si le llega. A las 23 horas. Exactamente. Sí, Creo que Agustín, ahí ahí te directo. mandé, pero no te llegó. A ver, probá de nuevo. Me figura, Agustín, que me salió un cartel, Agustín Echeverría no puede unirse. A ver, salí y volví a entrar, Agustín, a ver si se soluciona el problemita este. A veces cuando hay dos solicitudes se traba. O sea, a lo mejor se enviaron al mismo tiempo. A ver ahí. Ahí vamos. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo ¿Todo bien? estás? Un gustazo charlar con ustedes, sin pasar. Te escuchamos muy bajito, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchás mejor? No, bajito, bajito, bajito. A ver, espérate que me pongo auriculares. Pero en general se escucha bien. No sé qué habrá pasado. Espérate un segundo. Sí, no hay problema, no hay problema. A ver, ahí anda mejor. Ahí anda Ahí mejor. se escucha bien. Dale, Bueno, buenísimo. Entonces, Agustín, bienvenido a Café Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? un placer, un gustazo estar acá en Café Libertad con ustedes. Me faltó mi café, que ya me lo tomé, me olvidé de traerme otro. En Bueno, es como que realidad, llegamos tarde nosotros. Llegamos esta tarde, es más hora de birra que de café, te diría. es verdad. Pero no le vamos a poner bar Libertad, no, le pusimos Café Libertad para que quede más. Una charla de café. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Celeste, Bueno, arranco yo, Agustín. Un gusto y gracias por haber aceptado la invitación, antes que nada. Yo quisiera saber en primera instancia cómo comenzaste a incorporarte, digamos, a las ideas de la libertad, o si siempre fuiste con esta tendencia, o si hubo un clic en tu vida. Sí, a ver, yo creo que más o menos siempre fui un libre pensador, porque yo me acuerdo, yo fui educado como católico, ¿verdad? Estaba en mi colegio, era un colegio marista, pero siempre tuve inquietudes, por ejemplo, de si creía o no creía, y qué es lo que me enseñaban y qué es lo que me decía mi racionalidad, ¿no? Y en realidad, en algún momento, yo no sé si fue durante la confirmación, que me decían, bueno, tuve un gran profesor que se llamaba Imbrit Valint, que era un húngaro, y el tipo se había convertido del protestantismo al catolicismo por la comunión. Y decía, la comunión, claro, es algo tremendo porque es la comunión con Dios. Entonces, imagínate la potencia que tiene eso, que a veces los católicos no sé si se dan cuenta la potencia que tiene eso. Y este hombre que era protestante decía, bueno, es algo realmente impactante. Y a mí lo que me pasó
en que después de hacer la comunión y haberme preparado mucho y demás, no sentí nada. Y eso me impactó, me impresionó no sentir nada. Y entonces digo, hay algo que está fallado en mí. Y entonces empecé a observar alrededor mío y la sensación que me dio es que los demás amigos míos y todos los chicos y demás seguían exactamente igual que antes. Es decir, que tampoco observé, ¿no? La Biblia dice, por sus hechos los conoceréis. Y en sus hechos no aparecía una conversión, una comunión con Dios, seres angelicales, nada parecido a eso. Seguíamos igual de personajes como éramos un rato antes. Es decir, que ya ahí tenía una sensación te diría, de libre pensamiento, ¿no? Y después estar mirando durante muchos años, tratando de ver, bueno, cómo lograr conseguir la fe, hasta que un día, leyendo un librito de Einstein, que no me acuerdo si era, hay dos que leí, bueno, leí unos cuantos de Einstein, pero había dos que hablaban de sus ideas, uno llamaba Cómo veo el mundo, y otro que se llamaba Mis creencias. No me acuerdo en cuál de los dos en algún momento dice o planteaba las mismas dudas de fe que tenía yo. Entonces yo digo, bueno, si Einstein no pudo resolverlas, mucho menos las voy a resolver yo. Entonces, por ejemplo, una duda de fe típica, que supongo que a muchos nos ha ocurrido, es la idea del infierno, ¿no? ¿Cómo puedes concebir la idea del infierno cuando tenés un Dios bueno, un Dios que es amor? Y entonces, entonces me pueden decir, bueno, pero uno solo se condena. Sí, bueno, pero él crea un ser que se puede condenar a la eternidad. Y ese era el problema que a mí me generaba de imposibilidad de comprender. ¿Cómo puede haber un castigo eterno a un ser finito? O sea, por errores finitos, un castigo eterno. Y entonces, luego, por supuesto, siempre habrá, una cosa es la catequesis que uno recibe en el colegio, y diferente es cuando hablas con teólogos que lo ven con nivel de mayor profundidad y demás. Pero quiero decirte, si me preguntás desde cuándo, creo desde el inicio tuve esa sensación, esa idea de que no sé de dónde me habrá venido, posiblemente yo tenía muchas discusiones con un tío mío que hablábamos de un montón de cosas, me introdujo a Ortega y Gasset y a Unamuno, y bueno, ahí hablábamos de cuestiones, por supuesto, de economía y demás, siendo muy chico. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, mis padres hablaban mucho de política, yo era el menor en ese momento y no podía participar de las reuniones, pero me encantaba escucharlas. Así que te diría que muy tempranamente me interesaron las ideas de la política y luego más tarde de la economía, más en profundidad. Ahora, el amor a la economía me entró con un gran profesor que tuve, keynesiano, les aclaro, neo-keynesiano, pero muy bueno, que era José María Fanelli, que es José María Fanelli, una gran persona y un gran maestro que nos hacía leer papers académicos a un ritmo enorme y leíamos en inglés y nos sentíamos que estábamos en la frontera del conocimiento. Y esto ocurrió cuando ya estaba como en tercer año de la universidad, de la UBA. Agustín, vos sabés que cuando a Celeste te hacía esa pregunta, yo por dentro pensé, va a decir Álvaro Alzogaray. O sea, vos no sos como muchos de nosotros que la palabra de Alzogaray fue la que te motivó a seguir las ideas de la libertad. Bueno, Alzogaray tuvo que ver, sí, en algún sentido. Por ejemplo, yo todo lo que me enseñaba en economía, teníamos muchos profesores keynesianos. Entonces yo lo que siempre les preguntaba, ¿y la inflación? Porque en todos los modelitos keynesianos, la inflación no tiene forma de explicación cuando es una inflación muy alta, porque precisamente Keynes habló para un momento en que estaban en recesión en Estados Unidos, pero con deflación, es decir, con caída de los precios. Entonces, siempre tenían problemas con la inflación, y de hecho, por eso siempre terminan en hiperinflación. No comprenden el problema de la inflación hasta que leí a Milton Friedman. Y yo creo que lo leí por primera vez justamente en la cátedra de José María Fanelli, ¿no? El famoso modelito de la teoría cuantitativa del dinero, M por B es igual a P por T y demás. Y Friedman finalmente daba una buena explicación y a mí me cerraba. Y digo, bueno, acá tengo una intuición de algo que realmente siento que yo pienso como esta persona. Cuando el tipo explicaba, vos leías y después leí Free to Choose y demás, y decís, esta pluma me interpreta.
sea, las cosas que decía Milton Friedman son de alguna manera las que yo intuía y que de alguna manera Milton Friedman las ponía, por supuesto, mejor ordenadas y con mayor precisión. Y lo mismo me ocurrió con Álvaro Alzogaray, que un día recomendó en televisión leer Camino de Servidumbre. Y leí Camino de Servidumbre y efectivamente fue otro libro muy importante para mí, ¿no? que realmente me sentí identificado con su forma de pensar. Y es cierto que en televisión Álvaro Alzogaray era la persona que me parecía que las cosas que decían tenían una completa sensatez. Sensatez que aparece desierta cuando escuchás a los keynesianos, a los radicales, a los peronistas. Cada vez que hablaba Álvaro Alzogaray decías, este hombre habla con la verdad. Y hablaba como quien tenía autoridad, pero no la autoridad que surge de tener el bastón de mando o el revólver, sino la autoridad del que habla sobre algo en lo que comprende y que entiende y que sabe. Y entonces ese saber que él transmitía con una convicción total y que después iba dando en la realidad. Él iba explicando por qué íbamos a caer en hiperinflación. Por supuesto, cuando caímos en la hiperinflación, todas las ideas que veníamos masticando las veíamos reflejadas en la realidad. Mientras que del otro lado, yo tuve muchos profesores keynesianos que ingresaron al gobierno de Alfonsín, con Frenkel, por ejemplo, cuando estaba su ruin, y pusieron su modelito de cómo controlar la inflación y demás, y qué sé yo, y terminamos en hiper. Entonces, no era solo la parte teórica que tenías una intuición de que te asociabas a ellos, porque viste que tenés, cuando lees, hay ciertos autores que lees y decís, bueno, este hombre está interpretando lo que yo digo, o está diciendo mejor, porque generalmente son personas más preparadas, más académicas, y lo expresan con una fluidez o un correr de la pluma que es extraordinario. Me hablo sobre todo de los autores de La Libertad, que son generalmente sencillos, simples, tienen, a diferencia de, por ejemplo, los autores franceses del postmodernismo, del estructuralismo, o los lacanianos y demás, que son muy oscuros, tienen una pluma muy oscura, los autores liberales tienen una gran virtud, que es la sencillez del sentido común. Y eso es lo que es fascinante de las ideas de la libertad, que en realidad, si te sacás las ideologías, lo que queda es el sentido común, y el sentido común es el liberalismo. Las otras escuelas tienen que llegar a montar cosas muy complejas para ir en contra de lo que parece obvio a simple vista. Por ejemplo, que no tenés que gastar más de lo que te entra, ¿no? Eso vos lo decís y es como a cualquier persona, a cualquier familia, sabe que si gastás más de lo que te ingresa tenés un problema. Los keynesianos no. Los keynesianos te tienen que explicar por qué gastar más de lo que te ingresa y tener déficit fiscal en realidad es una cosa positiva, que va totalmente en contra de lo intuitivo, en contra de lo que te dice tu racionamiento, tu racionalidad, tu simple sentido común, ¿no? Entonces tienen que salir, bueno, eso te va a incrementar la demanda y entonces va a poner en marcha la economía y tiene toda una teoría detrás. Bien. Agustín, ¿cómo se gesta, en términos bien básicos, la inflación y cómo se puede combatir? O sea, en Argentina, ¿tenemos solución o qué propondrías vos en tu caso? No, por supuesto que tenemos solución porque hay 195 países en el mundo que no tienen inflación. Entonces Celeste, imagínate que es simplemente copiar lo que hacen los países que funcionan bien, que son la mayoría. Entonces, pero además en Argentina logramos eliminar la inflación, porque los estructuralistas dicen, bueno, pero hay ciertos países que necesariamente tienen que tener un poco de inflación. Y entonces te empiezan a explicar por qué, porque las estructuras empresarias, monopólicas, y cantidad de factores y demás, y el problema político que no encuentra solución y demás, requieren un poco de inflación para poder poner cierto aceite y que funcione esta maquinaria horrible que tenemos en Argentina, ¿no? Pero sin embargo, precisamente, Ezequiel, vos hablabas de Alzogaray. Cuando Alzogaray asume con Frondizi, baja la inflación a cero en un año y medio. De 100% de inflación que recibió cuando ingresó, con precios libres, sin poner ni tipo de cambio fijo, ni poner ningún tipo de control, ni cepos, ni precios controlados, ni nada por el estilo, bajó a cero la inflación. Y cuando lo hizo Cavallo, también bajó a cero la inflación, con un sistema distinto, con la convertibilidad. Entonces, evidentemente, los que comprenden que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, de oferta y de demanda de dinero, por supuesto, y con las complejidades de la demanda de dinero
y la complejidad de las expectativas y todo lo que quieras agregar, pero es un fenómeno exclusivamente monetario. Cuando llega un ministro de Economía que te explica eso, mi sensación interna es, este hombre va a eliminar la inflación. Ahora, cuando llega un ministro de Economía que te dice lo de Guzmán, cuando Guzmán hablaba el año pasado, decía, este hombre nos va a dejar con una inflación cada vez más alta. Entonces, fíjate que uno puede anticipar que por la forma de pensar esto, que te empiezan a hablar que la inflación es un fenómeno multicausal, que creen que lo pueden frenar con controles de precios y salarios, que pueden negociar con los sindicatos y con las grandes empresas y lo que ellos llaman los formadores de precios. Cuando cualquier persona que haya leído a Karl Menger sabe que los formadores de precios somos todos cuando vamos a comprar un producto y estamos generando una demanda. Y del otro lado, los productores cuando están haciendo una oferta. Entonces, de ahí surgen los precios. Entonces, decir que una persona puede formar el precio como si uno pusiera un empresario, por ser empresario grande, podés poner el precio que querés. Y no es así. Porque si uno quisiera poner precios siempre más altos, ¿por qué en el mundo sigue habiendo inflación baja? Es decir, que es un absurdo, ¿no? Y es un absurdo porque en Argentina la convertibilidad no es que cambiamos los empresarios. Teníamos los mismos empresarios y teníamos los mismos sindicatos y sin embargo teníamos inflación cero. Exacto. Con este tema te quiero hacer una última pregunta. Digo, hace décadas y décadas que venimos con la misma metodología, bueno, salvo cuando, por ejemplo, estuvo Caballo y demás. ¿Por qué siguen, o sea, por qué no hacen otra cosa? ¿Hay algún negocio político detrás o realmente considerás que ellos creen, digamos, que la única alternativa son estas metodologías, ¿no? De controlar precios y demás. Desde ya que hay un negocio de la inflación. La inflación es un negocio y es un negocio para los políticos. Y por supuesto permanece porque es un negocio. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es que hay un error muy común, que está incluso en los diccionarios, que es creer que la inflación es el aumento generalizado de precios. Que eso está, por ejemplo, como segunda definición en el diccionario de la Real Academia Española. La primera definición es la correcta, que es que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. Ahora, si vos aumentás la cantidad de dinero y todos los precios subieran del mismo modo, entonces ¿cuál sería el problema? Ninguno, porque el salario es un precio más. Entonces, si todos los precios suben 50%, no pasa nada, tu salario también sube 50%, cuando vas al supermercado con tu salario, compras la misma cantidad de cosas que comprabas antes. Entonces, si esa fuera la inflación, no habría problema. Pero no es la inflación eso. La inflación es un proceso diferente. Es un proceso de un grupo de gente imprime billetes a través del Banco Central, esos billetes los distribuyen los políticos con sus decisiones. Y ahí está el truco, porque entonces hay una transferencia de riqueza. Le sacan el poder adquisitivo a los que hoy tienen el dinero y los políticos lo distribuyen a otras personas. Entonces, algunos pueden recibir parte de lo mismo, otros más, menos. Pero lo que pasa entonces es que hay gente que recibe antes esa nueva cantidad de billetes impresos. Y entonces, ¿quién es el que pagó el costo de la inflación? ¿Quién es el que realmente paga el costo de la inflación? El asalariado. Y sobre todo, el asalariado o el jubilado que no puede defenderse de la inflación, porque o bien está en el campo, recibe la quincena y no tiene información, no tiene acceso a los mercados de capitales, no sabe dónde comprar dólares y demás, o simplemente porque su sueldo es tan bajo que lo gasta, por ejemplo, a lo largo del mes. Entonces, el hecho de comprar y vender dólares también tiene un costo de ir, el costo de lo que es el bid y offer, ¿no? O sea, entre lo que compras. Y sobre todo, cuanto menos información tenés y menos acceso a los mercados tenés y menor cantidad de plata tenés, más grande es el porcentaje que perdés. Entonces, la inflación le pega mucho más a los más pobres que a las personas sofisticadas o más ricas, o que tienen más acceso al conocimiento y a los mercados de capitales. Incluso podés favorecerte por la inflación. Las empresas pueden favorecerse si saben manejar cuándo comprar, cuándo vender, etcétera, etcétera. Podés especular, los economistas podemos especular, por ejemplo, comprando dólar futuro. Tenemos muchas maneras de ir tratando de prever qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, vos sabés, los economistas liberales por lo menos sabemos que el proyecto actual va a fracasar una vez más. O sea, el plan actual es un plan inflacionario. Es un plan inflacionario que tiene una meta de ponerle una tapa, o sea, calentar la olla para cada vez tener más vapor
pero poner una tapa para que no se note durante un tiempo hasta que va a estallar. Esa tapa van a querer ponerle mucha presión para que aguante hasta las elecciones, que ahora las van a postergar a noviembre. Entonces, hasta ahí uno sabe que van a hacer todo lo posible. Pero después va a estallar, en algún punto va a estallar. Y además hay otro factor muy grave, adicional, pero muy grave, que es que los que están en el Banco Central tienen anticipadamente la información de qué es lo que van a hacer. Y vos podés ganar muchísimo dinero si sabés qué es lo que va a hacer el Banco Central cuando el Banco Central manipula la moneda. Por ejemplo, ahora están emitiendo deuda al Banco Central, o sea, el Banco Central se endeuda a una tasa de 66% en pesos. Mientras contengan al dólar, es una tasa de interés sobre todos los dólares enorme, altísima, de la gente que está invirtiendo en pesos, pero que además tiene un amigo en el Banco Central que le va a decir cuándo es que van a cambiar la política y van a permitir una devaluación mucho más grande, más acelerada. Entonces, esa persona está ganando un montón de dinero sin riesgo. Eso es robar. En Estados Unidos irían presos. En Argentina no van presos, nunca van presos. Entonces, los que hacen ese tipo de cosas sofisticadas, simplemente por manejar información en un banco central que manipula de manera escandalosa la moneda. Exacto. Agustín, con respecto a ese tema es muy parecido a lo que ocurrió en la época de Sturzenegger, ¿no? Del 2016 al 2017. Sí, el Banco Central hoy es igualito al de Sturzenegger, cuando Sturzenegger empezó con las famosas Levax, una bola de nieve de las Levax, ahora las llaman Lelix, que son peor que las Levax, porque las Levax por lo menos los inversores comunes podían comprar Levax. Hoy solamente los bancos. Eso es un negocio para bancos. Pero los bancos le rinden 66% anual, o sea, un 38% cada 28 días, y a vos te pagan un plazo fijo a 30 días a una tasa mucho menor, el 30%. Entonces se ganan una diferencia muy grande, que es un 8% capitalizable cada 28 días. Entonces, ese es un negocio enorme para los bancos, pero claramente hay una bola de nieve. Hoy el Banco Central, la deuda remunerada, o sea, el Banco Central tiene pasivos, las deudas, unos pasivos no remunerados, que son los billetes, y pasivos remunerados con tasas de interés muy altas, que son los pases pasivos y estas LELIQs, estas famosas letras de liquidez para los bancos. Entonces, esos pasivos hoy equivalen a 124% de toda la masa monetaria que tiene Argentina, de la base monetaria. Entonces, imagínate, son 3.4 billones de pesos. Eso significa que nada más que para pagar los intereses tienen que estar emitiendo billetes a un ritmo de más de 100.000 millones de pesos por mes. Lo que pasa es que para que no se note esa enorme emisión monetaria, la vuelven a absorber haciendo crecer esta deuda. Pero imagínate que si durante un año más no pagan esos intereses, sino que los pagan, pero automáticamente emiten nueva deuda y hacen crecer la deuda, entonces va a crecer un 66% adicional esta masa monetaria. Vas a pasar de 124% a 170% de base monetaria. Por supuesto, eso es impagable y va a significar que en algún momento el Banco Central va a hacer una mega devaluación. Entonces, para que caiga en dólares esa masa, esa cantidad de deuda. Entonces vas a achicar la deuda medida en dólares. Pero eso va a significar un nuevo salto de los precios en Argentina, es decir, que vas a tener nuevamente una caída brutal de salarios. Y fíjate que ya venimos 3 años consecutivos de caída de salario real, con lo cual estamos hablando de que los salarios están cayendo fuertemente. Y pueden caer mucho más. Miren Venezuela, miren Cuba. O sea, la verdad es que los salarios en dólares pueden caer muchísimo en Argentina si mantenemos este tipo de teorías. Agustín, en un momento vos aclaraste que el mensaje de los autores liberales es muy claro de entender, es muy sencillo de entender. Ahora, al mismo tiempo, yo me pregunto por qué muchas veces el mensaje de los liberales o del liberalismo le cuesta entender al votante, no a la gente quizás, pero al votante, porque siempre hay como dos partidos, ¿no?
que están en gobierno u oposición. Antes era el radicalismo y el peronismo, ahora es Cambiemos o el kirchnerismo, y aún así lo más sencillo es lo que decimos nosotros, pero ¿por qué no se cambia esa concepción del voto a la hora de ir a las urnas? Bueno, yo creo que la gente toma decisiones por las emociones, más que por la racionalidad. Entonces hay un tema emocional muy potente que yo creo que ahora estamos empezando a perforar esa muralla emocional, ¿no? Esa muralla emocional que la vienen armando los peronistas desde hace un montón de tiempo, desde la época de Perón y Evita. Y como que ellos se pusieron en la tesis de que ellos son los que defienden a los pobres. Y a los pobres los van poniendo cada vez más como pobrecitos. Los llaman los descamisados, ¿no? O sea, aunque tengan camisas, los llaman los descamisados. ¿Para qué? Para ponerlos como más pobrecitos de lo que realmente son. Y fomentan esa cultura de la pobreza, ese pobrismo, como lo llama Rosichner, ¿no? Ese pobrismo es una cosa nefasta, pero que tiene un enorme poder emotivo. Y después se mete, alguna vez alguien me explicó un mecanismo junguiano, ¿no? Que dice, bueno, ¿viste los famosos tipos ideales? Hay un tipo ideal que es el de Cenicienta. Ese mito de Cenicienta está encarnado por Perón y Evita. Él era el príncipe, ¿no? Se vestía con esa impecable vestido de blanco, a veces con el uniforme militar, un tipo pintón, grandote, con una voz, un seductor, ¿viste? Es una sonrisa impresionante, qué sé yo. Y del otro lado, ella, la chica que venía de la pobreza, que era una copera, ¿no? Y demás, y la eleva a nivel de princesa y le da vestidos de cientos de miles de dólares, joyas impresionantes de diamantes, la viste de una manera, y la gente no le importa que sea robado, porque de alguna manera está metido en el hipotálamo, en un lugar muy profundo de los cerebros de los seres humanos, esa idea del mito del príncipe y la mujer pobre que la elevan a nivel de princesa, y la hace pasear por Europa y se codea con la realeza del mundo. Entonces, fíjate cómo todo eso se metió muy, muy profundo. Y esta mujer le robaba a los ricos y le regalaba a los pobres. Y entonces, por ejemplo, en la sociedad de beneficencia, que era de las mujeres ricas, de los hombres más ricos de la Argentina, que era una sociedad de beneficencia y que repartían dinero, pero de su propio dinero, fue confiscada por Evita. Y entonces Evita iba y les forzaba a las empresas a entregarles la plata, y era ella la que daba toda la beneficencia en Argentina, expropió la beneficencia. Entonces eso provocó, y por supuesto utilizaron el adoctrinamiento en los diarios, en los libros de texto, en los manuales. Cuando aprendías a escribir, las primeras frases que escribías era Evita me ama, en vez de mi mamá me ama, Evita me ama. ¿Sí? Se los metieron en el inconsciente de una manera impresionante, ¿no? Y yo creo que recién ahora la juventud, los más jóvenes, están viendo ese adoctrinamiento. Y creo que los liberales fuimos los que los estamos haciendo despertar. Y muchos yendo a la parte emotiva. Por ejemplo, Javier Milei. Javier les pega a la parte emotiva. O sea, con la bronca, con esa tremenda bronca de que te genera la impotencia de ver cómo tu país se está hundiendo con estos mentirosos que manejan el poder. Esa bronca, con esa mentira, los tipos fomentan la mentira, el robo y el daño que están haciendo a la sociedad. Creo que Javier interpreta de una manera emocional todo ese problema y ahí les llega al hipotálamo. Y una vez que se caen esas barreras emocionales, entonces te queda el neocórtex, la parte racional, ¿no? El cerebro moderno. El otro es el cerebro primitivo, es el cerebro que compartimos con los animales, el cerebro emotivo. Mientras que el cerebro desarrollado, el neocórtex, que te permite la racionalidad, una vez que suprimiste ese problema emocional y ves los datos están de acuerdo con lo que nosotros decimos, no están de acuerdo con nosotros. Y ahí es cuando la gente empieza a salir del peronismo. Y a mí me está encantando que estoy viendo en muchos lugares, mucha gente que me está diciendo cada vez más que el liberalismo es la evolución del peronismo. Y esto que desde el punto de vista racional parece una locura, desde el punto de vista emocional es muy potente. Es decir, la rebeldía de los jóvenes hoy es el liberalismo. La rebeldía contra lo mal que la estás pasando es el liberalismo. La rebeldía contra los que están robando en el poder
es el liberalismo, la rebeldía contra los que te mienten, contra los políticos y demás, es el liberalismo. Por eso yo creo que está muy bien posicionado hacia el futuro el liberalismo en Argentina. Celeste. Agustín, a tu criterio, ¿cuáles son los problemas más graves que tenemos hoy a resolver? O sea, lo más primordial, económicos y sociales, en ambas aristas, desde tu punto de vista, obviamente. Sí, yo creo que lo principal es la moral. El problema nuestro es moral. Y es una moral que ha sido destruida por el peronismo, el justicialismo, con esa idea de la justicia social. Y son los principios morales los que han destruido. Porque los principios morales que tenían los inmigrantes y que tenían los españoles, que venían los vascos y todos los que llegaron a Argentina y los italianos que vinieron más tarde y todos los demás, eran los mismos principios de la civilización judeo-cristiana. Y en estos principios están no robar, no mentir, no matar. O sea, las cosas fundamentales, primordiales. Y sin embargo, estos valores fueron destruidos por la justicia social. ¿Cómo? Bueno, la justicia social te dice que hay un mal en la sociedad que tenés que resolver a través de la distribución de la riqueza. Entonces hay que sacarle la plata a los que tienen, porque la hicieron de manera mala vida, y entonces el gobierno distribuye ese dinero, y entonces de esa manera restituye una supuesta equidad. Si esto fuera verdadero, entonces te permitiría decir que no está mal robar, sino que están justificando el robo. Antes esto se llamaba robar. Sacarle al que produjo para darle al que no produjo nada era robar. En cambio ahora te están diciendo no, es restituir una supuesta equidad inicial. Y en realidad es todo lo contrario de nuestra Constitución, que te dice que vos sos dueño del fruto de tu trabajo. Entonces si hay alguien que hizo mal la plata, que vaya a la justicia y diga, este hombre robó tal o cual cosa, o tuvo un privilegio que no correspondía porque se lo dio un político, lo que sea. Bueno, que vaya preso ese empresario, que para mí no es un empresario, sino un empresaurio, y que vaya preso el político que le dio ese privilegio. Pero el que se rompió el traste y puso un kiosco, después un supermercado, después 3 supermercados, y hoy tiene una cadena de 20 supermercados, y es multimillonario, eso es plata bien habida. Y entonces ese hombre no tenés por qué sacarle la plata. Lo mismo que el que compró un campo, empezó a producir, lo agrandó, fue creciendo, y hoy el Estado le saca el 80% de lo que produce. Entonces, fíjate que vamos a un tema muy, muy primordial, que es la moral. Es volver a la moral. De lo que vos producís es tuyo y nadie tiene derecho a sacártelo. Es decir, volver al no robar, no mentir, no matar, no envidiar. Antes, envidiar lo que otro poseía era un pecado capital, ¿no? En las religiones es un pecado capital. Es uno de los problemas más graves, envidiar lo que tiene el otro, ¿no? Y puede ser no solo dinero, puede ser otras cosas, pueden ser objetos, puede ser incluso una mujer o lo que sea. Envidiar lo que tiene el otro es un pecado capital. Entonces, nosotros tenemos que restablecer la moral que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros bisabuelos, esa moral que permitió construir una Argentina impresionante, que es muy simple aparte, ¿no? No necesitas 27.000 leyes. Con 10 mandamientos te arreglabas. Totalmente. Bien. Agustín, quería preguntarte cuál es la situación actual de Republicanos Unidos, que es la alianza que ustedes han logrado conformar y que tienen la intención de participar en las elecciones, y a la vez, ¿cómo tomaron, yo vi un comunicado, cómo tomaron la decisión de la postergación de las PASO por parte del gobierno y de la oposición? Bueno, nosotros empezamos a tratar de unir al liberalismo hace un poco más de un año. Logramos unir a 4 espacios, a lo que es Unidos empezó siendo un partido que lo iniciamos unos cuantos economistas, con Fausto Espotorno, Gustavo Segre, con Lacha Lázari. Después estaban unos que venían del Partido Liberal Libertario, como Gonzalo Bluson. Sí, había una cantidad de gente. Gustavo Semería, que es un hombre que él no es economista, pero tiene mucho que ver con el tema de la seguridad y demás. Pero siempre lo hicimos con un espíritu de defender las ideas estas que estoy hablando, o sea, respeto a la vida, a la libertad y la propiedad privada, y sumarnos a todos los otros partidos que están armando esto, pero con una cosa adicional, que es la democracia partidaria, es decir, que los candidatos sean elegidos de abajo hacia arriba. Y nosotros querríamos y nos encantaría poder fusionarnos con todos los partidos
que deseen eso. Y finalmente nos unimos con 4 espacios. Recrear, que era el partido de López Murphy; Mejorar, donde está Yamil Santoro, donde está Darío Lopérfido y unas cuantas personas; y el Partido Libertario, o parte del Partido Libertario, porque el Partido Libertario hay un grupo que todavía no está, pero hay un grupo que está en 20 provincias, donde está Agustín Espachesi en Córdoba, y demás, pero tiene una mesa nacional y nos fuimos integrando. Y Mejorar, bueno, ya dije los 4, ¿no? Unidos, Mejorar, el PL y Recrear, que es el de López Murphy. Pero con la idea de seguir uniéndonos, y para eso hay una mesa de enlace para juntarnos con otros grupos, donde está el Partido Demócrata, la UCD, cantidad de partidos a veces provinciales más pequeños, el Partido Patriota y demás. Y en ese proceso estamos, lamentablemente más retrasado de lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y desde ya a mí me encantaría que todos esos partidos se fusionen en uno solo y que ese único partido tuviera internas bien organizadas. Pero eso por ahora no es posible, pero que por lo menos se haga un frente, que hay que ver si lo logramos armar. Hay cuestiones que son complejas y que lamentablemente yo no he logrado limar todas las asperezas, y después surgen otras nuevas, pero bueno, estamos en esa lucha de tratar de unificar y presentar un frente unido. Lo vamos a saber muy rápido, porque ahora, bueno, aparentemente la otra parte de la pregunta era qué opinaba de la postergación de las PASO. A nosotros nos parece muy mal, y por eso sacamos ese comunicado diciendo no toquen las PASO. O sea, tenemos un programa electoral, mantengámoslo. Es verdad que la pandemia es un problema, es verdad que el día que vayamos a votar tenemos que hacerlo con cuidado, pero hagámoslo con cuidado, pero no podemos no hacerlo. Hagámoslo en lugares abiertos, no lo hagamos en lugares cerrados, pero de hecho la mayor parte de las escuelas tienen en los patios y demás, y uno va, vota y en 10 minutos saliste y tardaste menos tiempo que en el supermercado. O sea que ir al supermercado es más riesgoso que ir a votar, porque si haces prolijamente, que por ejemplo podés tener que las colas estén afuera y que solamente, y por supuesto al cuarto oscuro pasa una sola persona, o sea que una persona por vez, es decir, y mantener el ventilamiento, qué sé yo, hay cosas que son bastante básicas que se pueden hacer y para disminuir el contagio. Es decir, el contagio no solo se disminuye por bajar la circulación, cosa que está con muchas dudas, sino que fundamentalmente se puede reducir estando a la intemperie y usando barbijos. Entonces, el problema grande son los lugares cerrados. O sea que me parece muy mal que cambien la fecha de las elecciones. Creo que es un grave error. Ujú. Bien. Bueno, yo con respecto a la parte, bueno, de inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional, quisiera saber qué política vos implementarías, ¿sí? Y a su vez me gustaría saber qué pensás de la libre portación de armas o la tenencia de armas, si lo verías como una posibilidad. Sí, yo creo que la libre portación de armas no es buena. Creo que sí es buena la posibilidad de tener armas en tu casa, que no es lo mismo, ¿no? O sea, que eso sí me parece que es importante. En Suiza todo el mundo tiene un fusil ametrallador en su casa. Y es un país libre y es un país que es muy difícil que algún día tenga un dictador. Porque si todo el mundo está entrenado, porque además se entrenan, toda la población se entrena en el uso de las armas, y todos tienen un fusil ametrallador en su casa, bueno, es muy difícil que un dictador se quede para siempre en tu país, ¿verdad? Ahora, portar armas, yo me acuerdo de las películas del lejano oeste. ¿Ustedes se acuerdan cuando había un buen comisario en Estados Unidos? Era el que le decía, muchachos, acá se acabó esto de que todo el mundo está con las armas y cada vez que uno se enoja saca el revólver. O sea, eso era el Far West, ¿no? El Far West era como un lugar que no era muy civilizado. Me gusta mucho más el sistema canadiense, donde los que tenés es un sistema de policía que funciona muy bien, donde los policías sí portan armas y pueden usarlas frente a los delincuentes. Entonces, pero para mí, para obtener seguridad, lo que tenés que tener es la doctrina que venía de Cesare Beccaria, que son los códigos penales donde vas graduando las penas de mayor a menor, o sea, porque entonces el que roba no tiene incentivo a matar, porque la pena de matar es más alta que la de robar. Entonces con eso haces una categorización de todas las penas que tenés que tener, pero luego tenés que tener un código procesal que te permita que el delincuente vaya preso.
y tiene que ir preso con la idea de Alberdi, que no es la idea de condenar y que es un castigo. Alberdi decía, lo dice en la Constitución, la cárcel no es para castigo, es para seguridad. Entonces uno mete a la gente presa no para castigarlo, sino por la seguridad de los demás. Y eso es lo que se llamaba el garantismo, que hoy está totalmente mal interpretado como los garantistas modernos, que más bien son los que quieren abolir el Código Penal. Entonces, la persona tiene que ir presa porque está cometiendo delitos y porque tenés la probabilidad de que siga cometiendo delitos, que cometió un robo y que pueda seguir robando. Entonces tenés una condena a tantos tiempos de prisión, y ahí hay un artículo muy importante, un paper académico de Gary Becker, que se llama Crimen y Castigo, donde lo que demuestra es que lo importante para que deje de haber delitos es la probabilidad de la condena, o sea, la condena efectiva. O sea, que en Argentina el 99,9% de la gente no va preso, habiendo cometido delitos. Entonces la probabilidad de la condena es muy baja. Entonces no importa si vos aumentás la edad de la pena, si vos aumentás la pena, la cantidad de años, no cambia nada si en el juez la gente no va presa. Entonces, lo que tenés que hacer es cambiar el código procesal, que sean rápidas las condenas, y por supuesto ponernos del lado del policía y no del delincuente. Nosotros vamos a defender a los inocentes, no a los delincuentes. Los delincuentes tienen que ir presos. Después probablemente hay que hacer todo un tema con las cárceles, porque no hay suficientes cárceles, y probablemente habría que tener cárceles privadas, que podrían ser cárceles modelos, donde la gente que vaya presa, pueda trabajar o deba trabajar, un tercio de lo que ganen como sueldo lo utilicen para pagar el alojamiento en la prisión, un tercio lo pueden enviar a sus familias y un tercio lo pueden ahorrar con moneda dura, porque nosotros no tendríamos inflación, para el día que salís a la calle. Entonces tenés un tipo que se quedó 10 años preso, tiene 10 años de ahorros. El día que salga va a poder poner un kiosco, va a poder poner un restaurante, va a poder poner algo. Entonces no va a necesitar... Estudiar, ¿no? Y por supuesto también puede también estudiar, por supuesto, totalmente, que es la otra alternativa desde ya. que sirvan para reinsertarlos a la sociedad, o sea, para ir modificando eso. Indudablemente, y no que salgan a la calle sin un mango y a la semana siguiente, ¿qué hacen? Y además nadie le da trabajo porque es un ex convicto. Entonces hay que tratar de tener un pensamiento mucho más razonable sobre todo ese tema. Bien. Agustín, bajo esta consigna de la unión de los liberales, que yo creo que es algo muy complicado, pero que vale la pena intentarlo, todos estos 4 partidos que me has nombrado y sus dirigentes, ¿esto es solo en Ciudad de Buenos Aires o se expande para provincia? Bueno, vos me hablaste de Córdoba, y ¿cómo sería en provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sería el candidato? Porque toda esta cosa de la democracia de abajo hacia arriba, vos mismo decís que no va a ser muy potable ahora. ¿Qué candidatos habría en cada distrito o en cada provincia? No está definido para nada. No porque tienen que ser elegidos de abajo hacia arriba, pero digamos, tenemos algunos que son precandidatos, ¿no? Por ejemplo, López Murphy es un precandidato, pero todavía no decidió si va a ir en la provincia de Buenos Aires o si va a ir en Capital Federal. Gustavo Segre es precandidato en Capital Federal. Ahí está Marina Quienas, está Gabriela Malerba, hay varias candidatas que tenemos allí, está María Bianchi, que se hizo muy conocida porque es una emprendedora joven que le fue mal y quebró su empresa durante la pandemia. Y ahora quiere, bueno, justamente rescatar la posibilidad de la libertad y el espíritu emprendedor de los argentinos y reducir los impuestos y bajar las regulaciones. Agustín Spachesi probablemente va a ser candidato en Córdoba. Agustín hizo el otro día un video buenísimo, mostraba los 31 trámites que tenés que hacer para abrir una heladería en Córdoba. Y nuevamente, el espíritu emprendedor. Nosotros queremos apoyar a la gente que trabaja. Apoyar significa sacarle la gota encima. O sea, no es fomentar, sino que es sacarle los problemas. Sacar los problemas inventados por el Estado. Los 180 impuestos, las 69.000 regulaciones, ponerle una moneda sana para que pueda tener crédito, acceso al crédito y demás. Es decir, creo que es cierto que todavía no tenemos las cosas que están funcionando bien en el partido y demás, falta un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos una aprobación provisoria del partido en Capital Federal, pero se nos enfermó Sevini Cubría y pedimos un pronto despacho y no logramos que, a pesar de que pusimos todas las fichas que son necesarias, que nos aprueben el partido.
En la provincia de Buenos Aires ni siquiera nos aceptan presentar las fichas, está el juez Ramos Padilla, no problema. Ahí también estamos pidiendo, tenemos 8.000 fichas para presentar, pero no nos están aceptando la presentación, o sea que tenemos muchas dificultades. Y no sé si vamos a llegar a hacerlo bien para el 2021. Si hacemos un frente, hay otros partidos que sí lo tienen, pero que también tienen sus propias complicaciones, ¿no? La UCD, el Partido Demócrata, el Partido Patriota, está UNITE, qué sé yo, hay una cantidad de otros partidos que podrían ser. De modo tal que yo eso, la verdad, he hecho todo el esfuerzo que pude hasta ahora para unir a todos estos sectores, pero no es sencillo, es complicado, además después hay problemas de egos, hay una cantidad de otros problemas que también tienen los liberales, por supuesto, como tienen los demás partidos, ¿no? Así es que ojalá Ahora, salga Agustín, bien. pero en el armado, en la unificación liberal, vos has nombrado a Milei y yo te podría nombrar, bueno, a José Luis Esper. ¿Hay una intención de unir a esa parte también, aunque sea por internas? Bueno, mi intención personal era siempre unirlos y ojalá eso se pueda lograr. Ahora hay, por supuesto, dificultades, hay gente que está pidiendo, bueno, sabés que tuve algún problema con el tema de este hombre, Fred Machado, que los han involucrado en una causa penal y demás. Y yo creo que es un problema de ellos, y que tienen que resolverlo. Sería bueno, o sea, si me pasara a mí, yo pediría una auditoría de los últimos 5 años de Pricewaterhouse, alguna de las grandes, y hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Pero eso es una lástima porque hay otras personas que no están dispuestas a unirse hasta tanto eso no esté clarificado. Yo soy más institucionalista, entonces creo en que tenés que hacer una unión de instituciones. Y después los candidatos son personas, y nosotros tenemos una idea que es la ficha limpia, que los candidatos tienen que estar con una ficha limpia. Pero la verdad es que una denuncia no es una condena. Entonces tampoco podés condenar a alguien por una denuncia. Eso tiene que defenderse en la justicia y demás, pero yo no creo que puedas condenar antes de que realmente haya una condena en la justicia. De forma tal que esa es mi visión, pero como te digo, hay complicaciones y ojalá se vayan superando rápidamente. Queda poco tiempo. Es verdad que ahora nos dieron un mes más, aparentemente, porque tampoco está confirmado, pero si esto se posterga hasta septiembre, las PASO, serían si todo el cronograma se posterga un mes, en lugar del 6 de junio sería el 6 de julio. Y para el 6 de julio tendríamos que tener el frente armado. O sea que ahí vamos a saber cuál es el frente. Y a partir de ahí podemos decidir, bueno, cada uno va a decidir a quién apoya, a quién elige como candidato. Mi opinión es que nosotros tenemos que apuntar a tener un partido como el Partido Republicano en Estados Unidos, con distintos candidatos y que la gente sea la que elija quiénes son los que van arriba de la lista. Y eso sería lo más sencillo, pero bueno, lo difícil es que los líderes de todos estos partidos se pongan de acuerdo. Total. Bueno, mi última pregunta, porque creo que ya estamos llegando al tiempo de una hora, ¿no? Sí, bueno, sí. es con respecto a la educación y lo que está pasando con la presencialidad, digamos, de las clases. ¿Qué es lo que vos pensás? Si tenés alguna solución, ¿qué considerás al respecto, básicamente? Bueno, está demostrado que las clases no son las que aumentan el problema. Incluso el ministro Trota o la ministra de Salud han dicho que en realidad la circulación es el problema y no las clases en sí. Yo creo que la verdad es que tienen que estar abiertas las clases, que de nuevo creo que hay que entender cómo funciona este virus, hay que entender cómo se combate. Y hay lugares donde lo han combatido con más eficacia que otros. Incluso en países que le fue muy mal, donde tuvo problemas muy graves como Italia, hay ciudades que tuvieron un éxito enorme en comparación con otros que les fue espantoso. En Bérgamo fue horrible, el Véneto lo hizo bien. Entonces lo que nosotros hacemos en Libertad y Progreso es ir a leer y estudiar cómo lo hicieron los que les salió bien. Porque si vos vas a ver lo que les salió mal y te decís, lo que les salió mal pusieron cuarentena, no significa nada, no significa ni siquiera que la cuarentena no funciona ni que sí funciona. Ahí no hay evidencias. Lo que sí tenés evidencias es cuando vos comparás Bérgamo con Véneto. Y en Véneto hicieron un sistema diferente al de Bérgamo. El sistema de Véneto era un sistema donde
buscaban que la gente no vaya al hospital, es decir, que haya tratamientos ambulatorios, de forma tal porque se sabe que la carga viral se acumula en los espacios cerrados donde hay uno o más, y sobre todo si hay más personas contagiadas. Entonces, si vos metés muchos contagiados en un hospital, la carga viral dentro de ese hospital es tan alta que incluso se enferman los médicos jóvenes, que antes se pensaba que los jóvenes no tenían riesgo. Bueno, depende de la carga viral que absorbes. Si absorbes mucha carga viral, también los jóvenes se pueden enfermar y hasta morir por este tema. Entonces, el de Véneto funcionó mucho mejor, y ahí lo que tenés que tener es una tecnología que te permita que cada persona contagiada, ahí aísles no solo a la persona contagiada, sino a todo el primer círculo íntimo y al segundo círculo, que son las personas que estuvieron con esas personas, con los del círculo íntimo, no solo al que estuvieron con la persona infectada, sino también a los que estuvieron con alguno de los potencialmente infectados. Entonces tenés como un doble círculo de personas que se aíslan. Pero entonces no tenés cuarentenas totales, pero sí tenés un muy buen manejo de aislamiento de todos los que potencialmente están contagiados. Y los que han hecho eso, y con muchos testeos y demás, son los que les ha ido bien. En el caso de Sur Corea, de Taiwán, hay muchos casos internacionales, y bueno, como te digo, el caso de Véneto contra el de Bérgamo en Italia. Entonces yo creo que hay que hacer cosas mucho más inteligentes que las que estamos haciendo. El otro punto es que es impresionante que un año más tarde nos vuelvan a decir que faltan respiradores, que faltan... Bueno, muchachos, ¿qué hicieron todo este año? ¿Por qué no nos pusimos a producir respiradores? ¿Por qué no tenemos 10 veces más respiradores de los que teníamos hace un año? Porque mucho más costoso que eso es cerrar la economía. Entonces lo que hemos aprendido es que, lo sabíamos, cerrar la economía tiene un costo inmenso, no solo en costo económico, sino también en salud, porque la economía es salud. O sea, la economía de las familias es salud para las familias. Una persona que le quebraste la empresa, que lo dejaste sin ingresos, que ahora lo mandás a su casa y que en su casa encima los chicos no pueden ir al colegio, el estrés que le estás metiendo a esa familia te va a repercutir en problemas de salud. Cuando eso lo estás haciendo a muchas familias en Argentina, se han quebrado decenas y decenas de miles de empresas. Imagínate, estos son cientos de miles de personas que han perdido sus ingresos, muchos han perdido el capital de 20 años, que han trabajado. ¿Sabes lo que significa acumular durante 20 años un cierto capital y perderlo todo porque te cerraron forzadamente digamos, tu local o tu gimnasio o lo que fuera, todo tu esfuerzo de toda tu vida, lo destruyeron? Bueno, eso es un estrés para vos y para tu familia tremendo. Y creo que es un error garrafal que estamos cometiendo. Argentina fracasó en salud, la prueba es muy simple, estamos número 14 en cantidad de muertos y tenemos número 32 en el ranking de población. O sea, estamos mucho peor que el promedio. Y fracasó, por supuesto, en economía, porque nuestra economía cayó el doble que la de los países vecinos el año pasado. Exacto. Sumado a eso de que dicen que algunos son esenciales y otros no, cuando en realidad si tu trabajo te mantiene o mantiene a tu familia es esencial, es bastante injusto. Totalmente. Para mí, todo trabajo es esencial para quien lo hace. Con lo cual, eso es muy injusto. Sería razonable pensarlo si haces una cuarentena durante 15 días o 20 días o incluso un mes, el primer mes el año pasado. Pero ya ahí era la idea de adaptarte y poner todas las cosas en funcionamiento y que funcione. Pero ahora, un año más tarde, que lo vuelvan a hacer, y por supuesto ya nadie les cree cuando te dicen, bueno, esto es por 20 días. Nadie les cree. Por la pasada también dijeron por 20 días, después por 20 días más, por 20 días más, por 20 días más, y terminó siendo durante 120 días. Entonces, ¿qué pasó? Que ayer venía caminando por el microcentro y empezó a ver nuevos carteles de me voy. Estela Carlotto, por ejemplo, un local de Estela, creo que no era Estela, Estela algo. No, Estela Carlotto, no, por favor. Estela Carlotto no, era otro. Estela, sí, se me chispoteó la neurona, viste que a todos nos puede pasar. Pero era Estela algo, Estela con H y un apellido, y decía, me voy. Y claro, son personas que dicen, me cerraron un año, logré superarlo, empiezo ahora a vender y me vuelven a encerrar, ya está, no voy más. Y cuelgan los botines. Eso es terriblemente malo, negativo para su familia y para la economía, ¿no? Entonces, yo por supuesto les pido a todo el mundo que traten de no cerrar, de aguantar lo máximo posible, pero cada uno tiene que hacer sus números.
Y cuando vos no sabés si esto van a ser 20 días o 120, es un drama. Es un drama. Entonces, creo que estamos con un muy mal gobierno, o sea, que un gobierno que agrava los problemas. Entonces, y que además aumenta el pánico a la sociedad. Y por supuesto, como se ha difundido mucho el virus y ya hay cada vez más gente que conoce a alguien que ha muerto o está intubado y lo que fuere, eso tenés una carga emocional negativa muy, muy fuerte, y cualquier persona que quiere incentivar ese pánico puede hacerlo. Y pareciera que los políticos están jugando a la política con esta enfermedad, que es un tema muy grave. Agustín, la última de mi parte y vamos finalizando tu intervención y te agradecemos muchísimo acá en Café de Libertad. Viendo todas las aristas que un país tiene, ¿no? Educación, salud, economía. Vos, todas las aristas que toques están mal, muy mal, realmente muy mal, y todo indica que van a ir para peor. Yo te lo pregunto a vos, ¿vos realmente sentís o pensás que estamos en el peor momento de nuestra historia? Mira, hubieron momentos muy duros en Argentina. En la década del 70 tenía muchas cosas que eran mucho peor que ahora, muchísimo peor que ahora. Por lo pronto las ideas del comunismo y demás estaban muy difundidas y se habían apropiado a una gran parte de nuestra población, incluso la idea de la lucha violenta. Y ponían bombas todos los días. Todos los días teníamos varias bombas. Cuando llegamos al 24 de marzo del 76, ya habían muerto 1.700 personas, ¿no? Con atentados, con la represión de la AAA. No, la AAA sola creo que había matado como a 1.000 personas. O sea, la represión estatal ya había empezado también, y el terrorismo que había empezado, primero había guerrillas en el monte, en Tucumán, pero el terrorismo era mucho peor. El terrorismo era sembrar el terror, era poner bombas para sembrar terror. De ahí viene la palabra terrorismo, la gente se olvida. Pero era poner bombas para sembrar terror. Esto es lo que hacían estos chicos que ahora dicen que eran idealistas. Un carajo, los tipos ponían bombas, mataban hombres, mujeres, bebés, sin ningún problema. De hecho, hay casos reales, concretos, donde han buscado matar a los chicos, no solo a los padres, sino también a los hijos. Por ejemplo, cuando le volaron la casa a Guillermo Walter Klein, para darse una idea de la magnitud del desequilibrio mental de estos personajes siniestros, ¿no? Pidió que dejen salir a sus hijos antes de volarle la casa. La tenían rodeado, le iban a volar la casa, y pidió que dejen salir a sus hijos. No lo dejaron salir y le volaron la casa. Y salieron todos de abajo de los escombros y por un milagro no murieron. Hubo muchos otros que sí murieron, 1.000 y pico de personas, 1.700 creo que son el cálculo de los muertos por los atentados terroristas. Cantidad de chicos conscriptos, asesinados por las policías, asesinados por la espalda, tipos torturados durante 6 meses, que lo enterraron en un féretro al coronel Larrabure, lo enterraron en un cajoncito del tamaño de un féretro, lo metieron 6 meses ahí abajo, y cuando después lo mataron, el cuerpo era un esqueleto vivo, o sea, se había consumido todas las calorías, era una cosa infrahumana. Estos personajes siniestros, o sea, la Argentina tuvo épocas muy, muy feas, muy feas. O sea que la de 70 fue mucho peor que la de ahora. Y además yo creo que ahora están haciendo una generación joven, liberal, con mucha polenta. Y los veo a los chicos liberales con mucha, mucha polenta. Y las encuestas ya te están dando que son entre 10 y 15% de la población. Es muchísimo. O sea que yo le tengo mucha confianza al renacer de la libertad en Argentina. Bueno, Agustín, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en esta hora en Café Libertad, junto a María Celeste Ponce, mi compañera. Te lo agradecemos muchísimo. Un placer. Celeste, un gustazo. Ezequiel también. Así que cuando quieran, en algún momento lo repetimos. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo, Agustín. Bueno, esto se sube, María Celeste, a tu canal, que es María Celeste Ponce, en YouTube. Suscríbanse, y a mi canal, que es Ezequiel Oscar Gigante. Los esperamos el martes a las 23 con Agustín Laje en este mismo programa. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Un gran abrazo y un saludo para Agustín cuando lo tengas allí, de parte mía. Cómo no, cómo no. Chao, chao. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao.